Ahora sí, bueno, buenas noches. Ya de manera formal vamos a dar inicio a la cuarta tutoría de la asignatura 5058, Diversidad y Educación Inclusiva. Bien, hemos venido avanzando en el proceso de investigación que ustedes han estado haciendo. Y pues hemos tratado ahí de ir como de la mano, explicándoles cada uno de los pasos y cada una de las etapas que conlleva un proceso. Para eso, vimos ya, vamos a ver Antonio, que por aquí está, ya vimos primer capítulo, vimos segundo capítulo, avanzamos el tercer capítulo. Muy bien, antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a alguna de las tareas o de lo que Yo, ya hemos profe, visto de la investigación. profe, ¿cómo le va? Pura vida, Zulay. Ah, qué dicha, me alegro. Eh, profe, bueno, empezando porque la entrega de esta tarea Ujú. dice que es el martes 3 de septiembre, Vamos a ver, vamos a ver. ¿De cuál tarea? de esa que tenemos que presentar, la 4. La 4. Ok. De la 4, ajá. Dime. Ok, dice, la apertura es el 27 de agosto y se cierra el 3 de septiembre. Ujú. Ok, dame un Entonces segundo dice que para está ver. ¿Eso lo leíste en la plataforma o en la consigna o dónde? ahí donde se entrega ¿Dónde se entrega? la tarea. Ok, vamos a abrirlo. Ujú. Vamos a ver. Ya lo tengo abierto. Se los estoy compartiendo para que si hay algo que corregir, pues lo corrijamos. Estamos en el módulo 4, ¿verdad? Dice del 28 de octubre al 10 de septiembre, de noviembre, perdón, dice aquí arriba. Em, y acá dice que, bueno, los recursos se abrieron después del 28 de octubre, esto se mantiene abierto el 28 de octubre, todo 28 de octubre, y es aquí a donde hay que hacer el ajuste. Denme un segundito para hacer ese ajuste. Lo ajustamos desde aquí. Listo, ya no está. ¿Ves? Ya está del 28 de octubre al 10 de noviembre. Ujú. Ah, bueno, perfecto. Ok, Entonces, ¿qué profe, más? gracias. Tengo también otras consultitas. Dime, dime. Es que quería ver si podía abrir donde está la consigna de esta tarea para, Ujú, ujú. Está bien, vamos a si abrir es tan esa amable, muchas consigna. gracias. Muy bien. Dame un segundo. Ok, ahí tenemos la consigna, tarea 4, espacios educativos que atienden la diversidad. Dime. Ok, dice donde dice análisis crítico del Ah, caso. ¿análisis qué? Análisis crítico del caso, el punto número 4. Punto número 4.
Bien, bajamos. Ajá, ahora sí. Dime. Esos puntitos que hay ahí, o sea, ahí dice reflexiones sobre cómo se están abordando o no las necesidades del estudiante Juan en el caso. Deben partir del insumo teórico tomando en cuenta los siguientes tópicos. Ok, Ujú. entonces, para hacer ese análisis, para contestar sobre ese análisis crítico, entonces hay que basarse en esos tres puntos que hay: Ajá, condición organizativa del centro educativo, condición externa, y eso. exactamente. Ustedes tienen que basar el análisis en esos tres aspectos, buscarlos, ¿verdad? Dentro del caso, corroborar si existen, si no existen y hacer todo un análisis sobre los tres aspectos en cuanto a si existen o no. Y tanto con argumentos propios, argumentos de ustedes, como tomando en cuenta los insumos teóricos. No sé si te Luego, quedó claro. sí, ya ahí me quedó claro. Ok, Ok. después dice que de acuerdo a ese análisis hay que Ujú, proponer al menos tres soluciones, ujú, ¿verdad? De ese caso. Pero sí, ok, hasta ahí vamos súper bien. Después las conclusiones y todo. Pero me enredo ahí donde dice redacción del informe, ujú, porque no sé, como que se ve como si estuviera aparte o como si fuera algo que hay que hacer aparte, ujú. pero según revisando la estructura del trabajo, es en sí el análisis y la Exacto. propuesta de soluciones. Ujú. O Así es, sea, ¿verdad? Es que exactamente. sí, porque digamos, al quedar ahí aparte, yo pensé que había que hacer como un cuadro o había que hacer Ujú. algo aparte o qué sé yo. Claro, no, Entonces, no, no. no, no hay. La redacción del informe ya es lo que, la tarea como tal. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a que, a ver, a las partes que llevaría ese informe. ¿Cuáles son esas partes? Una introducción al caso, o sea, un resumen de ese caso que se va a estar analizando, el análisis crítico, que ya es el que conlleva a esos tres aspectos que están en el punto 4 y todo el desarrollo de ese análisis crítico que ustedes hagan. Y vea dónde dice propuesta de soluciones en el punto 5 y ahí dice en el de redacción del informe y las soluciones propuestas. Entonces la redacción del informe es la tarea. Ah, ok. Entonces lleva, por decirlo ¿Perdón? así, como de título, redacción del informe. Lleva como título redacción del informe, ¿no? Sí, o análisis crítico de caso. Pues, Ah, ok. inclusive Y hay que, vean, perdón, per- profesor, inclusive vean que aquí y hay que poner el caso ahí o no. no, no hay que poner el caso. Hacen una introducción del caso, o sea, en el trabajo que ustedes van a llevar a cabo, van a hacer una pequeña introducción del caso, una síntesis bien resumida de ese caso que van a analizar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner en esta introducción del caso. En el presente análisis de casos se estará llevando a cabo o en el presente informe se expone el análisis del caso del estudiante Juan, quien ahí como en un parrafito es una introducción de ese caso, pero no se agrega el caso, Ah, ok. ¿ya? Inclusive vean que en las indicaciones generales dice, ¿qué lleva, qué partes lleva esta tarea?
La portada lleva una justificación, que esa sí va completamente aparte, ya propiamente el análisis del caso, conclusiones, que esas son totalmente aparte, y las referencias bibliográficas. ¿Ok? Entonces, no sé si por ahí te quedó claro. Sí, 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 ok. claro, me quedó claro, nada más que si baja también en la rúbrica, creo que sí viene aparte lo del informe de... Aquí tenemos en la rúbrica la justificación, que es aparte, ¿verdad? El análisis de condiciones organizativas, o sea, el primer punto que hay que analizar de los 3 puntos que están en el apartado 4, el análisis de las condiciones externas, o sea, el segundo punto, el análisis de las acciones para el logro, el tercer punto, la propuesta de soluciones, las conclusiones, que son, ¿verdad?, aparte, y la utilización del estilo APA. Entonces, me parece que la Ah, rúbrica ok. está como clarita, que no se pierde. Sí, sí. Yo fui la que me enredé entonces, sí, es que me enredó de eso que decía ahí, entonces eso fue lo que se me hizo a mí, Ujú. la No, no. redacción del informe, ese fue todo el meollo del asunto. Ujú, Ahora con respecto ya a lo que es lo de la investigación ujú, de 5, ¿verdad? De la tarea 5, sí ujú. tengo también algunas preguntillas. Porque, Vamos a digamos, por ver. ejemplo, profe, usted había dicho que, digamos, más en el planteamiento del problema. Dame un segundito Eh, para. si yo voy a hacer un planteamiento de un problema, Ujú. Sí, escucho. digamos, ok, gracias. Si yo voy a hacer un planteamiento de un problema, entonces yo necesito saber a qué voy o qué es lo que voy a ir a resolver o qué es el asunto, la problemática que Ujú. existe en la biblioteca. Es que Ajá. usted me había dicho que no había necesidad todavía de recolectar, visitar la biblioteca o qué sé yo. Eso había entendido yo. Ujú. Sí, no, Pero no, no. digamos, Ujú. digo yo, ¿de dónde? ¿De dónde voy a sacar yo para plantear el problema si no sé la existencia de ese problema? Es que no necesariamente, eh, a ver, al final se llama planteamiento del problema, pero voy a compartir aquí. Vamos a ver, espérese. Desde la teoría le llamamos planteamiento del problema. Pero recuerden que es el objetivo, que todo está enlazado y que al final el objetivo general es el que viene dando como respuesta dando respuesta a esa indagatoria general que me interesa, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner aquí, por ejemplo, aquí tengo este objetivo, identificar, bien, el conocimiento acerca de la legítima defensa que tienen las personas oficiales de la fuerza pública de la localidad tal. Muy bien. Entonces, cuando yo vengo y planteo el problema, yo en el problema voy a explicar la importancia del conocimiento de la legítima defensa, la importancia de el manejo adecuado de técnicas de defensa, respaldadas por las leyes de Costa Rica y un poco como en qué consiste esas leyes y
y voy a plantear el problema en términos más de, porque el problema se plantea como pregunta. Entonces lo voy a plantear en términos más de que yo no sé si existe o no existe. Simple y sencillamente, espérate para encontrarlo, aquí. Simple y sencillamente, lo planteo de una forma generalizada, o sea, qué sé yo, la importancia del conocimiento de la legítima defensa por parte de la personal de la fuerza pública y la preocupación por la falta de ese conocimiento. Yo no estoy diciendo que exista o que no exista en esa delegación de fuerza pública, digámoslo así, pero es algo que entonces yo voy a ir a indagar. Puede que no, puede que no haya problema, pero entonces es algo que yo voy a ir a indagar. Este, vean, Pero ya ahora sí me confundió, profe, porque digamos, o estoy muy enredada, a ver, porque digamos, ahí dice que que hay que delimitarlo en tiempo y en lugar y en espacio. Entonces sí, es obvio que uno tiene que poner, por ejemplo, la biblioteca tal y tal, de acuerdo a, está presentando sí, una problemática pero que es es sobre que, esto, aquello, lo otro. a ver, dame un segundito, porfa. Un momento, por favor. Vamos a ver aquí. Deme un segundo para, dame un segundo para mostrarte un ejemplo. Ok, este es un ejemplo. Esta es una, una tesis mía para el posgrado con el Instituto Tecnológico Monterrey, México. Deme un momentito, porfa, para enseñarles un ejemplo. Esto es aquí. Planteamiento del problema. ¿Recuerdan ustedes que en el documento de pasos de la investigación dice que se introduce con un pequeño párrafo de lo que se trata, ¿verdad? Ese capítulo como tal. Entonces, vea lo que aquí dice. El presente capítulo tiene como objetivo, ¿verdad? Dice el hilo conductor, que permitió a la investigadora identificar el problema al que se le pretende dar respuesta en el estudio. Entonces, ¿cuál es el problema que yo tenía? El problema era, o la duda, es que se le llama problema, pero al final no es un problema. La duda que yo tenía es, el problema de investigación establece la posible relación existente entre el fortalecimiento de la regulación emocional mediante la práctica del tansudo. El tansudo es un arte marcial y el desempeño académico de los practicantes. ¿Ok? Este vendría a ser el problema, que al final se le llama problema de investigación, pero es como la duda. Yo tenía la duda o yo tenía la corazonada de esa posible relación entre una cosa y la otra. ¿Mm? Este es, este viene a ser un ejemplo. Voy a ponerles otro. Denme un segundo, porfa, para ver.
¿Dónde tengo yo? Un momentito. Otras Se investigaciones puede que... usar la palabra supuestamente. Profe, Eh, no, 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 la palabra supuesto no, pero sí, un segundo, porfa. Oye, un momentito. es que si fuera de otra forma, entonces me parece que es casi que como otra justificación. Es parecida a una justificación. Es parecido a una justificación, sí tienes razón. En realidad toda investigación es muy redundante. Vean esto. Esta es otra investigación que yo llevé a cabo con la universidad ya con la Vicerrectoría de Investigación. Y aquí está el planteamiento del problema. Vean, el presente capítulo tiene como objetivo y ta, 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 ta. El problema de investigación establece la identificación de conductas discriminatorias que influyen en el acceso y permanencia de la población afrodescendiente a la educación superior superior a distancia en la UNED Costa Rica. Ese es el problema, ¿ya? Entonces yo aquí digo planteamiento del problema, le doy justificación a ese planteamiento del problema en cuanto a la discriminación a la población afrodescendiente, y cierro la sección esta. Ante este panorama y ante la necesidad de garantizar el acceso y la seguridad y asegurar la permanencia de la población afrodescendiente, en el caso que nos preocupa específicamente en la educación superior a distancia, es que se plantea como problema de investigación la identificación de las conductas discriminatorias que influyen en el acceso y permanencia de la población afrodescendiente a la educación superior a distancia en la UNED Costa Rica. Ahí tengo el problema, ¿ya? Eh, si ustedes se dan cuenta, este problema, al final, vean la pregunta general, cuáles son las conductas discriminatorias que influyen, ta, 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 y luego tenemos el objetivo general que dice conocer las conductas discriminatorias. Es más, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí un momentito para que vean la relación. Vean el problema y vean el objetivo general. El problema es la identificación de las conductas discriminatorias que influyen en el acceso y permanencia de la población afrodescendiente. Y el objetivo general dice conocer las conductas discriminatorias que influyen en el acceso y permanente de la población afrodescendiente. Entonces, es una relación completa, totalmente estrecha. ¿Por qué? Porque inclusive la pregunta general, que es esta, tiene total relación con el problema, objetivo general y pregunta general, ¿ya? Esa es la redacción del problema. En el momento en el que yo redacto esto del problema, por ejemplo aquí, le doy un poco de sustento a ese problema, ¿verdad? El informe de situación socioeconómica de la población afrodescendiente de Costa Rica, según datos del censo, tal y tal, plantea que la población afrodescendiente muestra rezagos en la dimensión educativa. Entre los aspectos más relevantes que se logran identificar está la necesidad de acceso a la educación. Entonces ahí le doy un poco de justificación a
a esto. Ahí estoy hablando un poco del rezago que está viviendo la población afrodescendiente en materia de educación, ta, ta, ta. No sé si te quedó más claro. Sí, sí, digamos que sí. Este, Tal vez se logre la claridad viendo estas tres cosas, viendo el problema, el objetivo y la pregunta general. ¿Cuál es el problema? Eh, Tal vez lo que te está confundiendo es la palabra problema, porque la palabra problema, Eh, Más que todo es, digamos, por ejemplo, que como ahí hablaba de que había que ubicarlo en tiempo, lugar y espacio, entonces yo mencioné la biblioteca con su nombre y lugar y todo claro, en el problema y en la justificación, no me ¿verdad? parece, es que así Porque, es. O sea, aquí no habla de un lugar porque esta investigación está hecha a nivel nacional. En realidad sí habla de un lugar, Costa Rica, por eso dice a la educación superior a distancia en la UNED Costa Rica. Entonces, sí habla del lugar en donde va a llevarse a cabo el trabajo, la investigación, y va a ser en la UNED Costa profe, Rica. ahí dice que el último párrafo tiene que ir en forma de pregunta, pero Mm, no hay que ponerle signo de pregunta, entonces, no necesariamente, aunque sea la última línea, no necesariamente. pero si uno quiere lo puede hacer, o sí, Sí, no, no claro. sé. Sí. Por ejemplo, aquí, voy a ponerte un ejemplo. Aquí podría decir, es que se plantea como problema de investigación, estoy leyendo aquí, ¿verdad? Es que se plantea como problema de Profe, se le investigación. bajó el Hola, audio. hola, Ahora, ahora sí. ok. Voy a leer acá. Digamos que como pregunta se podría poner, es que se plantea como problema de investigación indagar, indagar las cuáles son las conductas discriminatorias y vean que al final viene siendo esta misma pregunta, que se copia, no importa, no importa, porque vean la relación entre esto y esto. Bueno, y el objetivo general es idéntico. El objetivo general dice conocer las conductas discriminatorias que influyen en el acceso y permanencia, ta, 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 ta. La pregunta, ¿cuáles son las conductas discriminatorias que influyen en el acceso y permanencia, ta, 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 ta? La redacción es idéntica. El problema, identificación de las conductas discriminatorias que influyen en el acceso, ta, 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 ta. Es idéntica. Y es idéntica porque tiene que tener ese hilo conductor tan exacto. ¿Ven? Por eso, y Entonces, uno, ajá, perdón, y si uno ya ha investigado un poquito sobre la biblioteca, entonces no puede hablar muy específico en el no, problema. No, no, ok. no, no, no. Este, Se supone que usted no ha ido a esa biblioteca. Se supone que usted va a indagar qué está pasando ahí, pero se supone que no la ya, conoce, ¿verdad? ok. A veces hay investigaciones en donde usted de antemano ya sabe la respuesta, pero no, no, no son respuestas que están plasmadas en un papel y que fueron dadas a través de una investigación. Entonces, al final, pues son respuestas asumidas porque usted las ve, porque se ven. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El, el estudiantado privado de libertad que está en las cárceles de la UNED.
Yo soy una que todos los cuatrimestres voy a cuidar exámenes en esa población. Y ahí yo he observado montones de veces, montones de condiciones violatorias de derechos, pero montones, ¿verdad? Están haciendo examen y hay un ruido espantoso, todo el mundo se ríe, todo el mundo habla. El examen empieza a la 1 de la tarde y como son personas que hasta que el custodio vaya y les saque de la celda y los lleve para que hagan el examen, no es que pueden llegar así, ¿verdad? Por su querer nada más. Entonces van llegando a aplicarse el examen como media hora después hasta que el custodio puede ir y buscarlos y un montón de condiciones ahí que yo he visto violatorias de derechos, pero solo las he visto y sé que existen, pero no están escritas ni sustentadas por una investigación. De hecho, es una investigación que voy a llevar a cabo ahora. Entonces, yo no puedo poner en el problema que yo ya he visto esas cosas o aseverar que existen. No, 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 no. Yo no puedo poner nada de eso. Yo, yo en el problema justifico el problema, ojalá con algún insumo teórico que me lo, ¿verdad? Que me lo sustente. Por ejemplo, en este caso que yo usé el informe del Censo Nacional y que ahí salen datos relevantes de la condición, pues de la condición educativa, por decirlo así, o del rezago educativo que tiene la población afrodescendiente. Yo me, pues ahí argumenté ese insumo teórico, pero nada más. Y yo no puedo en ningún lado poner o hacer ver que sí, que las condiciones, que lo que yo estoy investigando sí se da o no se da. No, por eso es que voy a ir a investigar. ¿Ves? Después, algo habías hablado, profe, de los objetivos, de que había unos objetivos que eran de orden inferior y otros superior. Que no usáramos ¿cómo era? Que no usáramos uno que llevara a analizar, creo que era. No puede mostrar Ah, esa ya. parte. No, no, no. No. Ok, con lo de los objetivos, es que los objetivos tienen diferentes, a ver, los objetivos tienen diferentes tipos de profundidad, por llamarlo de alguna manera. Y fue donde estuvimos viendo lo de la taxonomía de Bloom. Entonces yo les decía a ustedes que, espérense para buscarlo. eh, Yo les decía a ustedes que, ujú, aquí está, que tuviéramos cuidado a la hora de redactar los objetivos, que tuviéramos cuidado el nivel de profundidad que le estamos poniendo a ese objetivo, porque dependiendo de ese nivel de profundidad, así es como yo tengo que darle respuesta al objetivo, ¿ok? Entonces, si yo llego y pongo, voy a poner un ejemplo. mm, Profe, de, evaluar es muy profundo. sí, claro, evaluar es el último, es el último nivel de profundidad cognitiva de la taxonomía de Bloom. Véalo, es evaluación. Ahora bien, ustedes pueden evaluar. ¿Quién dice que no? Pero entonces yo esperaría que
entre el análisis de los resultados que ustedes hagan, esperaría que el instrumento que monten para recopilar los datos, esperaría que el instrumento que monten evalúe y esperaría que a la hora en la que ustedes hacen análisis de los datos que recuperan, evalúen también, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo que yo llegue y diga, no es lo mismo que yo llegue y diga, qué sé yo, voy a poner análisis, por ejemplo. Analizar, vamos a ver, voy a inventarme aquí algo. Analizar el acceso tecnológico. Analizar el acceso tecnológico eh, con que cuenta este, o analizar el nivel de acceso tecnológico con que cuenta la población sorda de la escuela tal. Porque resulta que si yo, que es una escuela donde hay 3 personas sordas, toda la escuela. Estoy bateando, ¿verdad? Entonces ustedes, a la hora en la que montan el instrumento, tienen que montar un ítem que les arroje datos que les permita analizarlos. Y en el momento en el que ustedes ya describen esos datos y todo, tienen que analizar los datos. Entonces, hacerle todo un análisis a esas condiciones que facilita condiciones tecnológicas que facilita la biblioteca para las personas sordas y que si se adaptan y que no se adaptan, pero todo un análisis. No es lo mismo que entonces ustedes pongan analizar el acceso tecnológico que facilita la escuela tal a las personas sordas o al estudiantado sordo, que pongan describir, que está por aquí de este otro lado, describir el acceso tecnológico que facilita la escuela tal a la población sorda. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen describir, lo único que tienen que hacer es describir cuáles son, cuál es el acceso tecnológico que en este caso la biblioteca facilita. Solo describen. Pero si ponen a analizar, tienen que analizar ese acceso tecnológico. Entonces, por eso yo lo que les decía era que cuidaran los verbos que van a poner que van a poner en los objetivos, este, porque el verbo es la acción. Entonces, analizar es la acción de analizar. Describir es la acción de describir. Enumerar es la acción de solo enumerar y así sucesivamente. Entonces, por eso yo les decía nada más que tuvieran un poco de cuidado en qué verbos utilizaban para esos objetivos específicos. Em, Ahora bien, hay verbos que se repiten en diferentes niveles. Entonces, eh, perfectamente, por ejemplo, vean que aquí yo tengo el verbo clasificar, lo tengo en el primer nivel, lo tengo en aplicación y lo tengo en síntesis. Entonces, dependiendo dependiendo de la investigación, ustedes lo pueden utilizar desde el primer nivel, que es conocer nada más. Entonces, pero a eso era lo que yo me refería con la escogencia de los verbos. Eso inclusive se los hago ver porque muchas veces a la hora en la que vamos a redactar objetivos, cogemos cualquier verbo, el que mejor nos suene. Y y no funciona así. O sea, yo tengo que tener claro qué quiero, porque los objetivos son lo que yo quiero indagar. Entonces, tengo que tener claro qué quiero
para redactar de una forma correcta ese objetivo. Inclusive, esto se los hago ver para su vida profesional. Para su vida profesional, muchas veces ustedes tal vez van a montar algún proyecto para que la biblioteca desarrolle ese proyecto, en fin, y lleva objetivos. Entonces, los objetivos no son sencillos de plantear, no son sencillos de redactar. Por eso es que les digo que pues los redacten con cuidado y siempre, siempre, siempre relacionados con la temática, siempre. No sé si te queda claro, Zulay. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, con Eh, muchísimo gusto. y tengo otra pregunta, Sí, dime. perdón. No, no, Este, no, para eso son las tutorías, justamente. gracias. Es que digamos, por ejemplo, aquel día, como había visto, cuando usted dijo que escoger el diseño se basó más que todo o casi que lo hizo ver como que era mejor usar el que fuera de acuerdo Investigación cuantitativa. exacto. Pero Ajá. digamos, si nosotros queremos hacerlo Cualitativo. cualitativo, Háganlo cualitativo. La investigación cualitativa es riquísima. A mí me encanta. Es una investigación que permite escudriñar y escudriñar y escudriñar información y usted busca información y más bien le sale más información interesante y bueno, casi que al final tiene que ponerle como un alto al asunto, más bien, ¿verdad? Háganlo y hagan una investigación cualitativa. bueno, igual hay que aportar documentos que justifiquen ¿cómo le digo? Es que en la cualitativa, en la cuantitativa, perdón, se usa tablas o se usan, no sé, ¿qué le puedo decir? Diagramas, Ajá. Pero qué sé yo. eso lo podemos ver ahorita. Hola. Sí, profe. Entonces, en la cualitativa, en ese caso, Ajá. ¿qué se usa para Ok. Entonces eso lo vamos a ver ahorita. justificar? Ujú. Ok, vamos a ver eso en este momento. A ver, eh, la vez pasada pudimos ver el enfoque de investigación, vimos el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, que vienen de ciertos paradigmas. Después vimos los diseños de investigación, cuáles eran los diseños que existían. Vimos la población y muestra, que se llama así, población y muestra, para la investigación cuantitativa y vimos cómo se escogía, qué era la población y qué era la muestra. Luego, los tipos de muestreo que existían y pues usar el tipo de muestreo que más se adapta a la investigación. Luego, tenemos que después vimos para la investigación cualitativa que no se llama muestra realmente. Inclusive esto aquí no va. No se llama muestra porque no es que no, estas personas no pueden representar, ¿verdad? A toda un segundo aquí. Ya. Estas personas no pueden representar a todo el universo, a toda la población. Entonces, ¿cómo se llaman? Se llaman sujetos o personas participantes. A mí la palabra sujetos no me gusta.
yo prefiero pues utilizar personas participantes. Entonces, ahí logramos ver este, ese primer párrafo, cómo se redacta, y luego el segundo párrafo que ya lo habíamos visto, y los tipos de muestreo o los tipos de escogencia de las personas participantes, cómo se escogen. Ok, me parece que habíamos quedado hasta ahí. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Después de esa sección, vamos a continuar con la sección del marco contextual. Esto es algo muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque nada más es describir la comunidad, institución o personas que forman parte de que forman parte de esa participación en el proceso de investigación. Entonces, ustedes aquí pueden perfectamente hablar de la institución educativa donde está ubicada la biblioteca, o pueden hablar de la biblioteca, bueno, que la biblioteca fue abierta en el año tal, en la institución educativa tal, pero ya la institución educativa existía y la biblioteca fue abierta tantos años después, y ahí todo lo que pueda caber sobre esa descripción del lugar a donde van a llevar a cabo la investigación. Luego vamos con las técnicas de recolección de datos. Aquí esta parte es muy importante también. Vamos a ver, denme un segundito para, para buscarlo y que lo vean. Las técnicas, vean que dice que va a depender del enfoque. O sea, si van a utilizar enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo. Ujú, muy bien. Entonces, segundo, por favor. eh, Porque es que aquí tenemos todo. Es que cuando abro varios documentos, se me hace todo un enredo. Ok, aquí tenemos, eh, dice que en este insumo vamos a encontrar el material sobre esos documentos, página 72 a 74. Vamos a ver de una vez el documento para que después lo ubiquen más fácilmente. Vamos a ver dónde está la página 72 a 74. Vean, el documento es este. Y aquí tengo, todavía es mucho más abajo. Ah, aquí está 72. Entonces, vean, vamos a ir viendo las técnicas. Aquí tenemos que, para lo cuantitativo, hay técnicas que pueden servir para ambas.
Para lo cuantitativo, una de las técnicas es la observación. La observación va, va a servirnos principalmente si ustedes, si es una investigación en la que tienen tiempo para poder registrar datos que ustedes observan. Voy a poner un ejemplo. Em, Vamos a hacer una observación en una biblioteca con una persona con discapacidad, este, visual. Pensemos una persona con ciega. Y entonces la persona va a requerir buscar una serie de información dentro de la biblioteca. Entonces yo llego y me siento ahí y voy a observar cuántas veces, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces requiere de la ayuda de la persona bibliotecaria? ¿Cuántas veces se lo pregunta o le pregunta algo? Requiere ayuda. Porque no sé, pensemos que la investigación tiene referencia a eso, tiene referencia al uso de, no sé, de los recursos de la biblioteca para la búsqueda de información, yo qué sé. Entonces, y a la independencia, tal vez la investigación hace referencia a la independencia de la persona ciega y de la autonomía de la persona ciega para la búsqueda de recursos. Entonces, una de las técnicas que voy a utilizar es sentarme a observar cuántas veces esta persona requiere de esa ayuda. Y ahí la voy, acuérdense, como es cuantitativo, ahí lo voy registrando 1, 2, 3, 4, 10 veces, ¿verdad? Ojalá este tipo de técnicas es mucho más rica, ya les digo, en investigaciones donde podamos tener más tiempo y entonces tal vez em, voy a pasarme no sé, un mes yendo a la biblioteca todos los días, em, en las horas en que las personas tienen acceso para poder observar cuántas veces se dan esas cosas. Eso es la observación, ¿ok? Entonces, vean que aquí dice cuáles son los pasos. Vamos a ver, bueno, aquí dice cuáles son los pasos. En este caso, determinar el objeto que se va a observar o la persona que se va a observar, ¿verdad? Concretar el para qué lo voy a observar. ¿M? Lo voy a observar para poder identificar su posibilidad de autonomía en el uso de los recursos que la biblioteca le ofrece para la búsqueda de información. Establecer la forma cómo voy a registrar esos datos, de qué manera voy a registrarlos. ¿Sí? Y de ahí, obviamente, ya observar detalladamente, registrar los datos observados y ya luego viene la parte de análisis e interpretación de esos datos. Eso es la observación. Tenemos en este caso dos tipos de observaciones, la observación simple o no participante. Entonces, esto es cuando la persona, en un segundo, porque aquí se me está haciendo un colocho, porque, bueno, porque normalmente la observación simple o no participante es cuando la persona investigadora pues de nada más se queda neutral, ¿verdad? Y sin involucrarse. Normalmente en las investigaciones cuantitativas la persona investigadora es neutral y no se mete.
Solamente observa y apunta, nada más. Ujú. Eh, Luego está la observación participante, pero esta observación participante realmente se utiliza más en las investigaciones cualitativas. En las investigaciones cuantitativas es hasta muy extraño que se dé. Y esto se da cuando la persona pues forma parte de la comunidad o del medio en que se va a desarrollar el estudio. Desde la observación participante tenemos la observación libre o no estructurada. ¿Eso qué significa? Em, Inclusive esta observación libre o no estructurada también se puede utilizar en la observación simple o no participante. Eso significa libre no estructurada, es que usted no lleva una guía de qué va a observar. Usted va a observar todo lo que se ve ahí y va a registrar todo lo que ve, ¿verdad? No se lleva una guía así como que especifique un aspecto puntual que es el que voy a ir a observar o tantos aspectos puntuales. No, yo voy a observar todo, toda la dinámica. Ujú. Y tenemos también la observación estructurada, que esta observación sí lleva una guía. Entonces, yo voy a ir a observar cuántas veces la persona ciega, usuaria, pide ayuda. También voy a observar cuántas veces, no sé, eh, es que todo depende o sea, cuántas veces tal cosa o qué pasa tal cosa. O sea, usted ya lleva los puntos claves de qué va a ir a observar. Ujú. Entonces, cuando usted hace una observación libre, una observación no estructurada, libre, sí es necesario llevar como una especie de diario de campo, libreta. ¿Por qué? Porque va a apuntarlo todo. Este, Entonces, ahí sí ya. Y cuando usted hace una observación estructurada, ahí es donde yo les decía que lleva una lista de cotejo, donde ya usted lleva qué va a observar y va marcando esa lista de cotejo, le va poniendo frecuencia, cuántas veces se ha dado cada uno de los ítems que tiene la lista de cotejo. Vea que lo que aquí dice listas de frecuencia es lo que les estoy diciendo, cuán frecuente hacen tal cosa. Ujú. Luego tenemos en la investigación cuantitativa la encuesta. La encuesta, este, eh, lo que pretende es recopilar información de un grupo o de una población, ¿verdad?, de interés, pero toda esta información es utilizada de manera estandarizada, o sea, de manera completamente generalizada. Entonces, tenemos la encuesta oral, que consiste en un interrogatorio, ya sea cara a cara o por teléfono, pero es un interrogatorio de preguntas ya estructuradas, ya estipuladas, eh, eh, con signo, de elección múltiple, pero son preguntas ya estructuradas, ¿ok? Entonces, usted a la hora, por eso es que inclusive existe la posibilidad de hacerlo vía telefónica, hasta puede hacer no solo vía telefónica, sino vía correo electrónico. Yo le mando la encuesta, usted me la va a llenar y yo sé y me la devuelve, porque puede ser hasta autoadministrada. Y luego tenemos la escrita, ¿verdad? Que es como una especie de cuestionario y es un poco lo que les estaba diciendo de que la persona la pueda estar autoadministrar. Usted llega y si es en físico, les dice, vean, háganme un favor, llénenme en esto y me lo pueden traer mañana. ¿Ok? Este,
Inclusive vea lo que dice, que en la encuesta oral se utiliza como instrumento una tarjeta de las preguntas y opciones de respuesta, o sea, es lo mismo. De las opciones que le voy a dar, ¿cuáles escogería usted para tal cosa? Ta, 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 ta. Ujú. Muy bien. Luego tenemos la entrevista. La entrevista es, deme un segundo, la entrevista realmente es muchísimo más utilizada para la investigación cualitativa. ¿Ok? Porque es una técnica que es un conversatorio, es un diálogo, un conversatorio. Entonces usted se sienta a hablar con alguna persona y cara a cara, personalmente, y le empieza a hacer preguntas y que la persona hable. Y es ahí, en la entrevista, en donde usted tiene que registrarlo todo, tanto el comportamiento verbal como corporal y actitudinal. Entonces, dependiendo de la temática, ¿verdad? Que se esté trabajando, quien quite que usted hace una pregunta y la persona se pone a llorar y cuenta una historia de su vida y le empiezan a sudar las manos y usted todo eso tiene que registrarlo, ¿ok? Este, vean que ahí lo que dice, y es lo que les estoy diciendo, que se obtienen datos a través de un diálogo o conversación. Ujú. Eh, Existen entonces, una vez más, entrevista estructurada dirigida formal. ¿Eso qué significa? Eso significa que la persona ya lleva las preguntas que van a ser formuladas a la persona entrevistada. Pero a diferencia del cuestionario, no son así como tan cerradas, ¿verdad? Sino que yo perfectamente puedo llevar una pregunta en el que diga, cuénteme cómo fue su primera experiencia como persona con discapacidad en el uso de la biblioteca. Entonces ahí hay una pregunta y la persona empieza a hablar. Y ahí empieza, bueno, fue muy frustrante, la verdad me sentí muy mal y ta, 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 y le cambia el tono de la voz y todo eso usted lo va observando y lo va observando y lo va recopilando. Ujú. Entonces, eso es en la investigación quali, ¿verdad? En la investigación cuantitativa, vean que es prácticamente un cuestionario, que son preguntas formuladas por la persona entrevistada y asegurándose como que todo el mundo va a atender las mismas preguntas y va a escuchar las mismas preguntas y que no es que unas personas van a contestar unas y otras Profesora, van a contestar otras. Dime, ¿verdad que pueden ser abiertas y cerradas? sí, Bueno, deben ser abiertas y cerradas. ujú, sí, claro. Vean Pero, cómo pero en el caso de cuantitativas, cualitativas no, ¿verdad? En el caso de cualitativas, las preguntas son más una guía, como la pregunta que yo acabo de hacer, es una pregunta guía, bueno, contame, ¿cómo fue tu primera experiencia? Entonces ya ahí la persona, ¿verdad? No es que yo llego y le digo, en su primera experiencia usando la biblioteca, ¿fue satisfactoria, fue insatisfactoria? Cerrada la respuesta. ¿Satisfactoria? ¿Por qué? Sí, porque me trataron muy bien y conseguí todo lo que andaba buscando. ¿Ven la diferencia?
Inclusive vea como dice aquí que esta técnica en la cuantitativa solo se emplea cuando no existe suficiente material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar y que no se puede conseguir con otras técnicas, porque la entrevista es una técnica muy exclusiva para la investigación cualitativa, porque es sentarse a conversar. Y entonces la persona dice, bueno, la verdad es que yo me sentí muy mal porque me sentí humillada y usted perfectamente puede, no sé, continuarle la pregunta y decirle, pero ¿qué fue lo que te hizo sentirte así? Y ya la persona sigue hablando, dime, Leonela. Profe, entonces, por ejemplo, nosotros queremos hacer una investigación cuantitativa. La encuesta nos sirve y la entrevista también nos sirve. Si les sirve en el tanto lo que estén buscando sea información muy puntual, ¿ok? O sea, en la entrevista yo voy a entrevistarla a usted, pero con, pero con preguntas muy puntuales. No es que la persona se explana ahí a hablar y hablar y cómo se sintió y qué pensó y no, porque sentir, pensar emociones, pensamientos, interpretaciones, percepciones, es de investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, eh, luego dice que la no estructurada o informal es flexible y abierta, pero igual, vean que son técnicas que se utilizan solo cuando no se dispone de suficiente información. O sea, es una técnica que prácticamente en la investigación cuantitativa no se utiliza. Realmente tiene que llevar una guía de entrevista muy bien estructurada, este, con preguntas que vayan directo a la respuesta de los objetivos. Em, el ideal es para mí, es más, hay autores y autoras que establecen que la entrevista es una técnica cualitativa nada más. Ni siquiera la colocan como técnica cuanti, solo cualitativa. Em, es una técnica donde de verdad la persona investigadora debe tener hasta mucha experiencia para no salirse del tema, para no profundizar en áreas que no vienen al caso porque es una investigación cualitativa, áreas como cuáles, como los sentires, como los pensares, como las percepciones, las opiniones. Este, bueno, ahora, en las técnicas para recolección de datos cualitativos, ya ahí sí, ya ahí tenemos. Bueno, tenemos la observación también, ¿ok? Este, en donde la persona observa con mayor amplitud todo lo que está viendo. Observa, es más, lo que les explicaba ahorita anteriormente, la observación no estructurada, donde yo voy a observar todo lo que veo, eso es de una investigación realmente cualitativa. La investigación cuantitativa lleva más puntualidad a qué es lo que quiere ver. Em, Luego, bueno, aquí estamos hablando
hasta de observaciones a través de lo que se llama la ventana de Gesell. Eso es como una especie de espejo de visión unilateral, como en las películas esta de CSI y eso, ¿verdad? Que la gente del otro lado están siendo, están siendo, eh, pues se les está preguntando y del otro lado del espejo hay otras personas viendo que la gente que está de aquel lado no las ve. Es eso a lo que le llaman un espejo de visión unilateral. Eh, pero en la observación, inclusive hay un tipo de investigación que se llama la investigación acción. Esa la vimos, lo vimos perdón, la tutoría pasada. En esta investigación acción es en donde la persona investigadora se involucra completamente con la población que se está investigando. Comparte, participa, se involucra, por eso se llama acción, investigación, acción. Entonces, vean cómo aquí inclusive dice que en el extremo de mayor participación, la investigación, acción. Es ahí donde usted se observa. Luego tenemos las entrevistas, que es otra de las técnicas de la investigación cualitativa, que era lo que les decía, las entrevistas narrativas, donde la persona simplemente narra. Ustedes pueden llevar como ideas conductoras de la entrevista, como lo que les dije ahora. Cuéntame cómo estuvo tu primera vez que utilizaste la biblioteca de la escuela, ¿cómo te fue? Eso es una idea nada más. Entonces ya la persona empieza a narrar, ¿cómo le fue? Eso es una narración al final, ¿verdad? Eh, las semiestructuradas, que lo que llevan son temas predefinidos. Entonces, a mí me interesa, llevo un tema predefinido am, vamos a ver, llevo un tema predefinido sobre, este, qué sé yo, la discriminación, pensemos, ¿verdad? La discriminación que la persona con discapacidad motora, este, puede tener en la biblioteca. Entonces es un tema predefinido y de ahí yo puedo sacar un ítem o una pregunta, pero es una pregunta que lo que va a hacer es generar conversación muy abierta, ¿verdad? Vea, focalizado sobre alguna problemática específica. Entonces, individual o grupal. Ahorita les digo por qué grupal. Em, entonces, yo puede que lleve una pregunta o un ítem que diga, este, contame una cosa. ¿Has vivido alguna condición de discriminación em, en la biblioteca? Un tema ahí predefinido. Sí, sí, vieras que sí, porque una vez, y entonces ahí vean que está focalizado en una problemática, ¿verdad? Específica. Y si no, y si solo me contestas sí, contame por qué, qué fue, qué viviste, ¿ya? Entonces, em, vea lo que ahí dice que en términos generales las entrevistas no presentan una estructura estándar y que más bien se manejan de manera flexible, porque eso es lo que se espera, que la persona cuente, 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 hable, converse y de esa manera nos va dando todos los datos que vamos requiriendo. Que se nos está quedando por ahí un datito por fuera que es necesario para poder dar respuesta a alguno de los objetivos.
pues lo retomamos, ¿verdad? Volvemos a jalar el tema, volvemos a jalar el hilo conductor y entonces lo desarrollamos. Donde dice individuales o grupales es porque, bueno, acá no lo dice así de claro, pero existe lo que se llaman los grupos focales. Los grupos focales son un grupito con una variable común que es la variable común que estamos estudiando, que estamos indagando. Dependiendo de la condición, puede ser de unas 5 personas, unas 8 personas, y que lo que hacemos es desarrollar un conversatorio entre todas esas personas, ¿verdad? Entonces, una de ellas dice, sí, vieras que sí, yo una vez sentí discriminación por tal y tal razón, entonces por allá otra persona contesta, ah, pues a mí me pasó lo mismo, pero también me pasó tal y tal otra cosa, y ahí van alimentando el tema. Eso se llama grupos focales y es otra técnica de la investigación cualitativa. Vean que también se utiliza, un segundito por favor, nada más, denme un minuto. Ay, Dios, un segundo. Un momento, porque Profe, se aquí, puede, perdón, la un investigación segundo se nada. puede avanzar. Vean que aquí, algo muy importante, entre los las técnicas de recolección de datos de la investigación cualitativa, vean que existen las cartas, existen los diarios biográficos. Entonces, dependiendo de lo que estemos investigando, resulta que las personas que estamos haciendo la investigación, se acuerda que había un tipo de investigación que era el estudio biográfico y puede que esa persona haya dejado libros, por ejemplo, Ana Frank, que Ana Frank inclusive dejó el libro, ¿verdad? De, de toda su experiencia con el Holocausto. Entonces yo perfectamente puedo llegar a utilizar libros, perdón, cartas, diarios, artículos, biografías, o sea, todas esas recursos también pueden ser utilizados como recursos, como técnicas de recolección de datos. Después de que yo ya tengo em, claridad como de cuál es qué voy a utilizar, entonces construyo el instrumento. Ahí construyo el instrumento em, de ya sea una entrevista semiestructurada o una entrevista, eh, en fin, un cuestionario, dependiendo. Entonces ya ahí yo construyo el instrumento. Ahora bien, vamos a ver aquí. eh, tenemos cómo voy a presentar yo esos datos. ¿Ok? Para la presentación de los datos, en el caso de
La investigación cuantitativa simplemente son gráficos, o sea, figuras, tablas, esa es la forma en que se presentan los datos de la investigación cuantitativa. Realmente no hay mayor, mayor explicación que esa, ¿ok? Pero para la investigación cualitativa, que ya ahí estamos entrando a la pregunta que hizo Zulay, existe lo que se llama la triangulación de datos, ¿ok? Vean lo que por aquí está. Vamos a ver un momentito esta parte. Denme un segundito nada más. Vamos a ver un segundito, porque esto es de Gallardo. Momento. Sí, es el mismo documento. Vamos a hacer este análisis, vamos a ver esto de una vez. Página 81 a 84, que es el análisis de resultados con ese mismo recurso. Segundito. Página 81. Un momento. 82, 81. Denme solo un segundito porque me toca a esta hora tomarme un medicamento. Entonces ya vamos a 8. Muy bien, ahora sí, ya podemos continuar. Entonces les decía que vamos a ver aquí en la página 81, análisis e interpretación de los datos. En análisis de los datos cualitativos, este,
era un poco lo que les decía, ves, que estamos hablando de estadística descriptiva, estadística inferencial, pero ustedes no van a trabajar con estadísticas descriptivas ni inferenciales ni nada de eso, sino que ustedes van a, a presentar figuras de los resultados y tablas, ¿ok? Eh, de los cualitativos. Ujú, que es un poco lo que me interesaba que ustedes vieran. A ver, ¿cómo, cómo, cómo vamos a analizar estos datos? Primero, ¿cómo los vamos a presentar? Lo que podemos hacer en estos casos es triangular esos datos. ¿Y cómo los vamos a triangular? Voy a explicárselos de una manera más sencilla. Un segundo. Ujú. Vamos a triangular esos datos. Entonces, resulta ser que em, el ejemplo que les había puesto de una de las condiciones de discriminación que las personas con discapacidad motora han sufrido o han vivido en la biblioteca. Poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo aquí voy a triangular los datos y voy a pensar en que voy a ingresar, no sé, una tabla, ¿ok? Y voy a generar categorías. Entonces, aquí yo voy a poner, em, no sé, tipo, tipo de discriminación, porque resulta ser que entre lo que las personas me estuvieron diciendo, me surgen tipos de discriminación. O inclusive yo induje que me hablaran de tipos de discriminación. Entonces estuvieron hable y hable y hable y hable y hable y yo voy a ir resumiendo. Eso que me estuvieron diciendo lo voy a ir resumiendo aquí. Entonces resulta que aquí, por allá alguien me comentó que burlas, que recibieron burlas, ¿verdad? Y una persona habló de burlas, de que la gente se burlaba, y se reía, y otra persona por allá habló de que la gente, se tal vez la persona que habló de la burla no habló de que se reían, sino que dijo que se burlaban de ella este, porque andaba en silla de ruedas. Y otra persona por allá dijo, sí, vieras conmigo se reían y se comentaban entre ellos. Entonces, yo perfectamente toda esa información que al final, aunque esté dada con diferentes palabras, vienen a caer en un mismo saco, las puedo colocar como una categoría. Ujú. Entonces, las puedo colocar como una misma categoría, que puedo, no sé, podría ser. Aquí podría pensar en el tipo de discriminación verbal. Y aquí yo podría pensar que puedo poner manifestaciones de, del tipo de discriminación. Entonces, entre todo lo que la gente me estuvo comentando, yo uno en ese mismo saco y pienso que desde esa discriminación verbal habían risas, sí, em, cuchicheo, ujú, había risas, había cuchicheo, habían
bromas, habían chistes, ¿no? Pero resulta que también había un tipo de discriminación conductual, digámoslo así. Entonces yo digo, mira, no, la risa es como una conducta, entonces voy a pasar más bien la risa para abajo y me queda ahí, ¿ok? Entonces, este es una categoría y esta es una subcategoría. Ujú. Una categoría y una subcategoría. Eh, Inclusive aquí puedo sacar otra subcategoría en donde yo podría pensar en que cuál fue la población con mayor comportamiento de discriminación. De ahí vieras que la gente, los de sexto grado, los de sexto grado son los que más se burlan de mí o es la gente que más, eh, y entonces ahí van comentando y comentando y eso me va dando a mí paso a que yo pueda ir generando este tipo de categorías y yo pueda ir agrupando toda la información que me van dando, separándola y metiéndola en diferentes sacos dependiendo de la información, ¿verdad? Que sea información parecida. Ujú. Esto se llama triangular o categorizar. Esta es una de las formas en las que se puede unir o se pueden presentar los resultados. Vean que esta triangulación o esta categorización viene a ser lo que correspondería en la información cuantitativa, perdón, a los gráficos y a las tablas. ¿Ok? A eso es a lo que correspondería, a los gráficos y a las tablas. Em, Vamos a ver una cosa aquí. Denme un segundo. Ujú. Momento, porfa. Porque lo que quiero es enseñarles. La investigación sobre afrodescendencia perdón, sobre personas, sí, afrodescendientes, que les enseñé anteriormente, fue una investigación mixta. De la investigación mixta no les he hablado mucho porque es mucho más compleja, porque es utilizando la investigación cuantitativa y cualitativa, ¿verdad? Entonces, aquí ya en el análisis de resultados, esta es la presentación de los resultados. Entonces, aquí está la presentación y análisis de resultados cuantitativos. Vean ustedes que tenemos todo lo que son resultados dados en porcentajes y estos son los resultados dados en porcentajes. ¿Mm? Ahora bien, aquí tenemos la presentación y análisis de los datos cualitativos. Ujú. Eh, no están presentados no están presentados en tabla, están presentados en prosa, pero para poder haberlos presentado de esta manera, primero hubo que hacer esa unión de información y ese ir metiendo como
en diferentes sacos eh, la información que correspondía a cada uno de los sacos, ¿verdad? Entonces, vea cómo dice. En primera instancia, las personas entrevistadas plantean que una persona afrodescendiente es aquella que, ¿por qué? Porque, bueno, se les preguntó, una de las primeras preguntas era para ellos y para ellas, ¿quién es una persona afrodescendiente? Porque la investigación no era que iba dirigida a personas afrodescendientes, sino que iba dirigida al personal administrativo y docente. Entonces, vean, un elemento que es importante resaltar lo constituye el hecho de que, pese a considerar que las personas afrodescendientes son aquellas que provienen de un territorio específico, no identifican que una persona afrodescendente necesariamente es una persona negra. ¿Y, y por qué se escribe eso? Porque resulta que estuvieron hablando y habemos personas que, aunque nuestras facciones no son de persona afrodescendiente, nos identificamos como persona afrodescendiente. Es una identificación. Entonces, eso lo conversaban, ¿verdad? Y no, es que no necesariamente, porque mi bisabuelo, por ejemplo, era afrodescendiente y yo me identifico como persona afro, a pesar de que de allá, y así iban conversando, entonces aquí se plasma, ¿verdad? Por otra parte, se indica que O muchas sea, veces, dime, profe, perdón, entonces el cuadro ese no se presenta, sino no. que se hace en prosa. No, se hace así, pero es necesario hacerlo para que ustedes agrupen la información que recogen, ¿verdad? Vean, por ejemplo, por otra parte, se indica que muchas veces las personas cuando se acercan a la universidad no se reconocen como personas afrodescendientes, pese a tener rasgos importantes que podrían ubicarlos dentro de dicha población, porque igual íbamos conversando y eso fue lo que la gente conversó, lo que la gente planteó, lo que la gente opinó. em, este, y así sucesivamente es que se fue redactando esos datos que se obtuvieron a través de las entrevistas que se hicieron individuales y de los grupos focales que se hicieron, porque se utilizaron esas dos técnicas, entrevista y grupo focal. Eh, Profe, una ajá. preguntita. Digamos, por ejemplo, para la investigación se puede basar uno en un tipo de población con discapacidad. ¿Cómo? Digamos, uno se puede hacer la investigación sobre un tipo de población con discapacidad. Por Sí, ejemplo, claro. si es ceguera o si es solo con sordera Sí. o Lo que pasa es que minusválido. ahí sí tienes que asegurarte de que existe esa población en la institución educativa donde vas a hacerla, o que existe población con condición de ceguera que visita la biblioteca, porque si no, ¿qué sentido tendría? Sí, exacto. O se puede hacer también, digamos, un ejemplo, que hay un niño o una niña con ceguera en una aula y en otro un minusválido, entonces se puede hacer así Es como. que no le escuché, perdón. Y se puede hacer también, digamos, si hay un ejemplo, tres niños o niñas con discapacidad de una con ceguera, otro con sordera, otro minusválido, qué sé yo. Eh, a ver, tengamos claro una cosa y tengamos claros los términos, ¿verdad? No vamos a utilizar términos como minusválido ni como la palabra minusválido es una palabra que se dejó de utilizar hace muchísimos años y es una palabra discriminatoria, peyorativa. Minusválido, minus es menos, válido es valía. Estamos hablando de una persona que tiene menos valor.
Entonces, jamás vamos a hablar de minusvalía, vamos a hablar de persona con discapacidad, en este caso con discapacidad motora o física, pero lamentablemente antes se le llamaban inválidos. Inválidos, ¿qué es? In es negativo, no. Válidos, valor, o sea, una persona que no tiene valor. Minusválida, menos valor, una persona que tiene menos valor. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado ahí con los términos que utilicemos. Em, Sí, claro, si en la escuela hay una persona con una discapacidad visual, una persona con una discapacidad auditiva, una persona con discapacidad física, perfectamente se puede pensar en hacer la investigación ubicada o focalizada. Bueno, es más, puede ser hasta focalizada en general, en que en las condiciones o facilidades que, que presenta la biblioteca a los diferentes tipos de discapacidad o a los tipos de discapacidad, dos puntos, visual, motora, auditiva. Ah, perfectamente puede andar por ahí. Ahora bien, así es como se presentan los datos cualitativos. Por eso es que quería con un ejemplo enseñarles. Me gustaría saber si les quedó claro, porque es como la partecilla más complicadilla. A mí sí me quedó claro, porque entonces hay que basarse en lo de la entrevista, que es la recolección de datos, ¿verdad? Y después, con base a eso, también se hace la triangulación, que es Ujú. hacer igual, recolectar datos, pero de una forma más específica y luego ya colocarla mediante un análisis. Ajá. Pero, por Luego, ejemplo, porque vean, eso que yo les estuve leyendo fue únicamente la presentación de los datos. Vea que ahí decían que la gente o el personal indica tal y tal cosa. Fue solo presentar los datos. Ahí no hay análisis de los datos. Son dos cosas muy diferentes. Vean que inclusive en este capítulo cuarto, que es presentación y análisis de los resultados, una cosa es la presentación de resultados y otra cosa es el análisis de resultados. Porque entonces ya después de que ustedes presentan esos resultados, comienzan a analizarlos a la luz de la teoría, ¿verdad? A la luz de qué decía la teoría que ustedes agregaron ahí y y de lo que y de la información que recopilaron. ¿Ok? Em, un segundo, porfa. Porfa, porfa, porfa. Luego vamos a tener este ya el último capítulo, el quinto capítulo, que vienen a ser las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. Cuando yo soy muy de la teoría o soy muy de la práctica, de que cuando yo voy em, ordenando los datos para presentarlos, ya sean gráficos, ya sea como sea, ahí mismo me van saliendo las conclusiones. Entonces, yo las voy escribiendo de una vez aparte, ¿verdad? Voy a poner aquí otro ejemplo. Vamos a ver aquí. La investigación que veníamos viendo, que veníamos analizando. Resulta ser que aquí en esta investigación, no sé, aquí dice que em, vamos a ver acá.
Un elemento importante de resaltar lo constituye el hecho de que a pesar de que pese a considerar que las personas afrodescendientes son aquellas que provienen de un territorio específico, no identifican que una persona afrodescendiente necesariamente es una persona negra, sino por el contrario se reconoce que todas las personas de una u otra forma tienen una mezcla de diversas razas. Entonces, yo de esto, puedo sacar perfectamente una conclusión. Entonces, yo redacté ese párrafo y ahí mismo puedo paralelamente tener otra hoja abierta para las conclusiones y poder redactar una conclusión. Entonces, ¿qué redacto? Redacto que las personas, se considera que las personas tienen una mezcla de diferentes razas, por lo que en la población costarricense existe un mestizaje, no sé, una cosa así. Es una conclusión que saqué de esto que dijeron, de estos datos que arrojaron las personas que fueron entrevistadas. Este, luego, eh, dice que es importante resaltar que manifiestan que a nivel institucional, cuando la población se acerca a realizar la matrícula, no existe una pregunta específica en la que se logre identificar si la persona se considera afrodescendiente. Ujú. Entonces yo aquí puedo sacar una conclusión que diga que eh, en el momento de la matrícula la universidad no facilita eh, ninguna ruta que permita mm, identificar a la persona en su reconocimiento como persona afrodescendiente o no. Una cosa así, ¿ya? Entonces, yo por lo menos, a mí me gusta por lo menos hacerlo así, porque ya después a la hora de hacer este capítulo me es mucho más sencillo. No olvidemos jamás que eh, de- teniendo siempre presente que se debe dar respuestas a las preguntas y objetivos que dieron base al estudio. Siempre. O sea, las conclusiones deben de ir direccionadas en darle respuesta a los objetivos y a las preguntas. ¿Eso qué significa? Eso significa que a la hora en que ustedes hacen la entrevista, aunque la entrevista sea una entrevista abierta, ustedes van a llevar ideas base, ¿ok? O preguntas base que van a ir direccionando la entrevista, sobre todo si la entrevista se empieza a salir del canasto y se empieza a ir por otro lado, que no es el tema de investigación. Entonces ustedes, una vez más, ¡pum! Focus, recogen, ¿verdad? Recogen otra vez la entrevista para otra vez montarse en el hilo de la entrevista que les interesa, si es que se diera, ¿verdad? Y entonces vamos a también a plantear sugerencias. Sugerencias en dos vías, tanto en la solución del problema como en posibles investigaciones futuras que puedan dar continuidad a ese estudio que ustedes iniciaron, que ustedes ya dieron. Ustedes podrían decir, ve qué interesante, porque de aquí surgió esta, mm, esta información, y esta información también se podría prestar hasta para otra investigación. Entonces, por ahí lo plantean. Y pues obviamente las referencias bibliográficas. Luego vamos a tener los apéndices. En los apéndices está el machote del instrumento que van a utilizar. Si necesitaran una carta de la cátedra para poder llevar a cabo de autorización, para poder llevar a cabo la investigación. Y si necesitaran una carta de
de consentimiento porque van a trabajar con personas menores de edad y las van a entrevistar. Entonces tienen que tener una carta de consentimiento de la persona encargada de la persona menor de edad. Y es opcional si desean agregar otras evidencias, como fotografías. Con las fotografías tengamos mucho cuidado porque no se les puede fotografiar las caras. Bien, eh, igual a no ser que haya un consentimiento informado de la persona encargada, de la persona menor de edad, que diga, yo fulano de tal autorizo a tomar fotografías de frente y de espalda de mi hijo o de mi hija tal para efectos del estudio de investigación tal, ¿verdad? Eh, luego, tengamos cuidado con las lecturas que utilicemos, que ojalá no tengan más de 5 años de antigüedad para que, ¿verdad? Para que sea más válida. Esto que está aquí es la estructura tal cual quedaría la investigación. Esta es. ¿Ok? Profe, en cuanto a las fotografías, puede ser de la biblioteca también, si Sí, digamos claro, no por da supuesto. permiso Ujú, sí, por de los, supuesto. digamos, de los recursos de la biblioteca, del inmobiliario y todo eso. Claro, sí, 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 pueden Ujú. tomar fotografías de todo eso, ¿verdad? Profe, y en cuanto a las referencias, solamente las que se usan en las citas, nada más. O hay que Sí, agregar todas las referencias de todo lo que viene. todas las referencias bibliográficas tienen que estar mencionadas en alguna parte del cuerpo de la investigación, ya sea que se utilizaron en la justificación, ya sea que se utilizaron en el planteamiento del problema o en el marco teórico o en el marco contextual, en cualquier parte de la investigación. Todas las referencias deben estar presentes en alguna parte del cuerpo. Ok. Perfecto. Entonces, solo las que se utilizan. Ujú, Por ahí tiene exacto. unas preguntillas en el chat de las compañeras. Vamos a ver. Profesora, yo la única carta que ocupo es la de consentimiento. La carta de permiso ya la tengo. La carta de consentimiento usted misma la hace. O sea, eso es una carta que usted eh, formula. Inclusive en Google le aparece, usted pone cómo hacer o cuál es la estructura de una carta de consentimiento y ahí aparece. Usted misma la hace, donde dice, qué sé yo, entonces deja el espacio de la mamá, el papá, cédula tal, en condición de mamá, papá, persona encargada del estudiante y deja el espacio de la sección tal, autorizo a que mi hijo, a que mi hija participe en la investigación llevada a cabo por la estudiante tal de la Universidad Estatal de Distancia, de la asignatura tal, y la firma. Sí, Leonela. No, profe, que no se le olvide lo del grupo, ya al final, Ah, ya, ya. los Ok. objetivos y Ujú, ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda y si no lo podemos ir dejando hasta aquí. Profe, y digamos cuando que uno tenga ya como más estructurado el trabajo, ¿usted le da una revisadita antes No, se o supone que no? no, o sea, ese es el trabajo final, el trabajo de ese módulo y que vienen construyendo con todo, pues durante todo el cuatrimestre y que no van, como no, como la asignatura no es una asignatura de investigación en la que está exclusivamente
enfocada en hacer la investigación y que yo se los voy revisando por partes, sino que es la investigación de un módulo. Se supone pues que yo no reviso eso, ¿verdad? No es parte de. Entonces ustedes lo crean y lo envían. Ok. Eh, Ahora, pues sí me voy a quedar con el grupo, es de, ¿quiénes son? Solo estamos Antonio y yo. Las demás compañeras no se pudieron unir. Antonio, vos. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces eso sería la tutoría por el día de hoy. Cualquier duda quedó para servirles. Yo me quedo un segundito con Antonio y Zulay, que tienen ahí una duda específica. Leonela, Y Leo, Ah, es Antonio y Leonela. sí, Ok. Profe. Ah, bueno. Entonces, bueno, muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias bueno, con mucho gusto por para aclarar. servirles. buenas noches, profe. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.